Bienvenidos a un nuevo video del podcast del terror, donde los misterios más oscuros y las verdades que pocos se atreven a contar salen a la luz. En esta ocasión hablaremos sobre cazar, y como no siempre el cazador sale victorioso. En esta oscura y peligrosa práctica, a veces, el papel se invierte de formas que nadie podría prever. El cazador, lleno de confianza, acecha en las sombras, pero en el arte de cazar, no siempre se mantiene en control. Hay algo inquietante cuando te das cuenta de que aquello que buscas puede estar buscándote a ti también. Prepárate para sumergirte en relatos donde la línea entre cazador y presa se difumina, donde el depredador se convierte en la víctima, y donde la caza se convierte en una pesadilla aterradora. Caza prohibida. Siempre me había fascinado la caza, un arte que aprendí desde pequeño junto a mi padre. Era una tradición que corría por nuestra sangre, una actividad que me hacía sentir más conectado con la tierra, con nuestras raíces. Sin embargo, con el tiempo, la rutina y las obligaciones de la vida en la ciudad me fueron alejando de aquello que una vez me apasionó. Los años pasaron, las visitas al campo se volvieron esporádicas y la distancia entre mi padre y yo se fue agrandando, no solo físicamente, sino emocionalmente. Lo que alguna vez compartíamos con entusiasmo se convirtió en un tema relegado a las memorias. Hace algunas semanas, la monotonía de la vida urbana me sofocó de tal manera que tomé la decisión de regresar a casa. A mi verdadera casa. Me despidieron de mi trabajo, una excusa más que suficiente para tomar un tren de vuelta al campo, donde mi padre todavía vivía. El viaje me llenaba de nostalgia, recordando las largas caminatas por el bosque, las tardes en la montaña con mi rifle al hombro y la sensación de libertad que solo el campo podía darme. Al llegar, me encontré con un hombre que, aunque envejecido, seguía siendo fuerte de espíritu. Mi padre había envejecido más de lo que esperaba, pero su carácter seguía intacto. Después de una noche en la que apenas cruzamos palabras, finalmente me armé de valor para hablarle de lo que había estado rondando mi mente durante todo el viaje. Quiero ir a cazar, le dije sin rodeos una mañana, sabiendo que eso despertaría algo en él. Lo hizo, pero no de la forma que imaginaba. No había entusiasmo en sus ojos, solo preocupación. Sabía lo que vendría antes de que pudiera decirlo. Ya no es lo mismo, fue lo único que respondió. Pero yo insistí. Le recordé las veces que habíamos cazado juntos, y como me prohibió siempre ir a la zona más remota de la propiedad, aquella que bordeaba un antiguo cerco de madera, casi en ruinas. Desde niño había sentido una curiosidad irresistible por esa área, por lo que escondía más allá del límite. Mi padre nunca me dio razones claras, pero siempre me detuvo en seco cuando mencionaba la posibilidad de explorarla. Esta vez, sin embargo, yo era un hombre adulto, y sentía que tenía derecho a descubrir por mí mismo lo que se encontraba al otro lado. Su rostro se oscureció y, por primera vez en años, me miró con una mezcla de enojo y miedo que no había visto antes. Intentó disuadirme, me habló de peligros vagos, de historias que no tenían ni pies ni cabeza. No lo escuché. Mi determinación estaba cimentada en una sensación que no podía explicar, pero que me impulsaba hacia esa zona prohibida. La discusión fue corta y tensa. Nos dejamos en malos términos aquella mañana. Sabía que no obtendría su bendición, así que decidí actuar por mi cuenta. Preparé mis cosas temprano al día siguiente y, sin decir una palabra, salí en dirección al bosque. El camino me resultaba familiar, cada piedra y árbol me traían recuerdos de mi infancia, pero algo había cambiado. El aire se sentía más denso, y aunque no había una nube en el cielo, una sensación de inquietud comenzó a crecer en mi pecho. Después de caminar durante varias horas, finalmente llegué al viejo cerco que siempre me había fascinado. Estaba en peor estado de lo que recordaba, las tablas de madera podridas y caídas en muchos puntos. No fue difícil abrirme paso a través de él. Me detuve un momento para observar la nueva vista frente a mí. El bosque era más espeso, la vegetación más salvaje, como si nadie hubiera pisado esa tierra en décadas. El silencio era absoluto, ni siquiera los pájaros cantaban. Seguí adelante,
dejándome llevar por mi instinto. Tras varias horas de caminata, me di cuenta de que había perdido el camino. La sensación de estar siendo observado comenzó a pesar sobre mis hombros. Saqué la radio que llevaba conmigo, esperando captar alguna señal, pero solo escuché estática. Intenté ajustar la frecuencia, pero fue inútil. El aire se hacía cada vez más pesado, y comencé a notar una leve vibración en el suelo bajo mis pies, como si la tierra misma respirara. Finalmente, llegué a una pequeña cabaña, escondida entre los árboles. Parecía estar abandonada desde hace años, la madera desgastada por el tiempo, las ventanas rotas. Me acerqué con cautela, intentando ver el interior a través de las ventanas sucias. No había señales de vida, pero algo me empujaba a entrar. Coloqué mi mano sobre el pomo de la puerta, oxidado y frío. La puerta cedió con un chirrido y, antes de que pudiera dar un paso adentro, la figura de un hombre apareció en el umbral. Era un anciano, aunque algo en él no encajaba. Sus ojos, de un azul tan pálido que rozaba lo gris, me miraban con una intensidad que me paralizó. Su piel estaba seca, ajada por el tiempo, y su cuerpo parecía estar a punto de colapsar bajo el peso de los años. Antes de que pudiera reaccionar, el anciano extendió su mano y me agarró del brazo con una fuerza que no esperaba. Un dolor agudo recorrió mi cuerpo, como si su contacto drenara algo de mí. Intenté liberarme, pero su agarre era firme, y cada vez que me resistía, una extraña sensación se apoderaba de mí. Comencé a sentirme débil, como si mi vitalidad se estuviera escurriendo por los poros. A medida que lo miraba, me di cuenta de algo aún más aterrador: el anciano estaba cambiando. Su piel, antes arrugada y desgastada, comenzaba a alisarse, a recuperar color. Sus ojos, que parecían apagados, se iluminaron con una nueva intensidad. Mientras tanto, yo me sentía más y más cansado, como si estuviera envejeciendo a una velocidad imposible de procesar. Mi respiración se volvió pesada y cada músculo de mi cuerpo dolía como si hubiera cargado con décadas de peso en segundos. Solté un grito ahogado de desesperación y, en un último intento, logré soltarme de su agarre. Me tambaleé hacia atrás, jadeando por el esfuerzo. El anciano, ahora con la apariencia de un hombre mucho más joven, me sonrió de una manera que me heló la sangre. Sentí que algo en mí se había roto, como si una parte de mi ser hubiera sido arrancada de raíz. Con el poco aliento que me quedaba, me giré y corrí. Mis piernas apenas respondían, como si estuvieran cargadas con plomo, pero el miedo me empujaba hacia adelante. La radio en mi bolsillo seguía emitiendo un zumbido incesante, pero no me atreví a detenerme para intentar arreglarla. El bosque a mi alrededor se sentía más opresivo con cada paso, las sombras parecían moverse a su propio ritmo, como si estuvieran vivas. Finalmente, llegué de vuelta al viejo cerco. Salté sobre los restos de madera podrida y corrí sin detenerme hasta llegar a casa. Mi padre estaba en la entrada, su rostro lleno de preocupación. Apenas podía mantenerme en pie cuando me acerqué a él. Al verme, su rostro cambió a una mezcla de horror y resignación. Sabía lo que había pasado, aunque yo no podía explicarlo. Me llevó dentro y me obligó a sentarme. Intenté hablar, pero no encontraba las palabras. Esa noche, mi padre no dijo nada, pero la mirada en sus ojos me lo dijo todo. Había cosas en ese bosque que nunca debía haber intentado cazar, cosas que no pertenecían a nuestro mundo. El precio por mi curiosidad fue más alto de lo que jamás habría imaginado. Esa fue la última vez que intenté ir más allá del cerco. Acecho en la oscuridad. No hay nada más inquietante que el silencio en el bosque. Y cuando ese silencio parece observarte, acechándote desde las sombras, es cuando sabes que algo está realmente mal. Esa sensación me golpeó en cuanto nos adentramos en lo más profundo de los árboles. No era mi primera vez cazando, pero esta vez, algo era diferente. Mi padre siempre fue un hombre de pocas palabras. Habíamos pasado años cazando juntos cuando era más joven,
pero la monotonía de la vida en la ciudad me había apartado de aquella vieja costumbre que solíamos compartir. Sin embargo, las ganas de escapar, de volver a sentir la tierra húmeda bajo mis botas y el viento frío en mi rostro, me llevaron de regreso a la vieja casa familiar. Mi padre y yo no habíamos casado juntos en años, y para mi sorpresa, cuando mencioné que quería ir a la vieja zona de casa, aquella que nunca me permitió visitar de niño, la reacción fue inesperada. No irás a ese lugar, me dijo con una firmeza que no esperaba, su mirada fija en el suelo mientras limpiaba su rifle viejo, una reliquia que había pasado por generaciones en nuestra familia. Insistí, queriendo entender el porqué de su negativa. Siempre pensé que había sido una simple restricción de seguridad, pero cuando vi la tensión en su rostro, la manera en que sus manos temblaban levemente mientras limpiaba el arma, supe que algo más estaba oculto. No pude evitar sentirme frustrado, como si volviera a ser un niño al que se le niegan respuestas. Después de una discusión acalorada, tomé una decisión precipitada: iría solo. Esa noche, bajo la luna llena, empacando todo lo necesario y cargando mi rifle, me dirigí hacia el lugar prohibido. Sabía que había un viejo cerco que delimitaba la entrada, uno que mi padre había reforzado muchas veces. Pero ahora, con los años, el cerco se veía viejo, como un guardián cansado que ya no podía cumplir su tarea. Lo aparté con facilidad y avancé, sintiendo una mezcla de emoción y algo más, algo que no pude identificar en ese momento. Con cada paso, el bosque parecía cerrarse sobre mí. La densidad de los árboles era sofocante y el aire comenzaba a volverse pesado. Encendí la radio para romper el silencio que me rodeaba, pero pronto los sonidos se distorsionaron. Primero, fue un chisporroteo, luego, el sonido murió por completo. Intenté ajustarla, pero nada. Me encogí de hombros, atribuyendo la falla a la mala señal, y continué avanzando. Kilómetros más adelante, justo cuando comenzaba a dudar de mi elección, una estructura apareció a lo lejos. Una cabaña, vieja y solitaria, se erguía en medio del claro. No recordaba que hubiera algo así en esta zona, y de inmediato algo me pareció extraño. La madera estaba desgastada, pero no parecía abandonada por completo. A medida que me acercaba, sentí una extraña sensación de ser observado, pero no había nadie alrededor. Ningún sonido de animales, ni viento, solo una quietud que parecía más pesada con cada paso. Me acerqué a la puerta, extendiendo la mano para abrirla, cuando de repente, la puerta se abrió de golpe. Un anciano salió de la cabaña, su aspecto era desconcertante. Tenía el cabello blanco y sucio, la piel arrugada y colgante, pero lo más extraño eran sus ojos, de un azul casi gris, opacos, como si hubieran visto más de lo que deberían. Me miró fijamente, sin decir nada, pero sus ojos parecían perforarme, como si supiera exactamente quién era y qué había venido a buscar. El hombre se acercó, más rápido de lo que debería ser posible para alguien de su edad, y antes de que pudiera reaccionar, me agarró del brazo con una fuerza que no correspondía a su débil apariencia. Sentí un tirón en mi interior, como si algo me estuviera siendo drenado. Intenté zafarme, pero cuanto más luchaba, más fuerte se volvía su agarre, y lo más aterrador era que, con cada segundo que pasaba, el anciano parecía rejuvenecer. Sus arrugas se desvanecían lentamente, mientras yo, por el contrario, sentía cómo la energía me abandonaba. Mi visión comenzó a oscurecerse, pero en un arranque de desesperación, logré liberarme y retrocedí, cayendo al suelo. El hombre me miró con una sonrisa que me heló la sangre y luego, sin decir una palabra, regresó a la cabaña, cerrando la puerta detrás de él. Con el corazón latiendo frenéticamente, intenté recuperar el aliento, pero algo no estaba bien. Sentí mis piernas débiles, mi respiración pesada. Decidí alejarme de ese lugar, y rápido. Caminé lo más rápido que pude, pero el bosque ya no parecía el mismo. Los árboles se habían oscurecido, y cada sombra parecía moverse a mi alrededor. Fue entonces cuando lo escuché. Un sonido extraño, como ramas quebrándose, pero no podía ser un animal. Era más rítmico, más calculado.
Mi instinto me decía que algo me seguía, algo que no pertenecía a este mundo. Aceleré el paso, mirando por encima del hombro, y allí lo vi, o al menos lo que alcanzaba a distinguir entre los árboles. Era grande, más grande que cualquier criatura que hubiera visto antes, con una forma que no era del todo humana ni animal. Su cuerpo se movía con una agilidad inquietante, como si tuviera demasiadas extremidades. No quería detenerme a observar más, pero lo poco que alcancé a ver era suficiente para llenar mis pesadillas por el resto de mi vida. Seguí corriendo, ignorando el cansancio que quemaba mis piernas. Pero el bosque parecía no tener fin, y cada vez que creía haber ganado distancia, esa cosa volvía a aparecer, acechándome desde las sombras. No hacía ruido cuando se movía, pero podía sentir su presencia, más cerca a cada momento. Finalmente, llegué a un claro. El aire estaba helado, pero mi cuerpo ardía de adrenalina. Me detuve, intentando calmar mi respiración. Miré a mi alrededor, tratando de encontrar una salida. Pero entonces, lo vi de nuevo. Estaba allí, justo al borde del claro, mirándome con ojos brillantes y un cuerpo retorcido, imposible de describir con precisión. Fue en ese momento que entendí que no estaba cazando. Yo era la presa. Mis músculos ya no respondían y mis pensamientos comenzaron a nublarse. Sabía que no podía escapar. Sabía que aquello no era algo natural, algo que perteneciera a este mundo. Intenté correr una vez más, pero mis piernas cedieron y caí al suelo, jadeando, con la vista fija en ese monstruo que se acercaba lentamente, como si disfrutara del miedo que me consumía. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, pude verlo claramente. No era una criatura del bosque, no era un animal ni un ser humano. Era algo que había estado esperando, algo que mi padre había conocido y por eso me había prohibido venir aquí. Y ahora, comprendía demasiado tarde por qué. El monstruo se lanzó hacia mí y en ese momento, todo se volvió oscuridad. Lo último que sentí fue una presencia fría envolviéndome, mientras el silencio del bosque me tragaba por completo. Había ido a cazar, pero ahora era yo quien había sido cazado. Los testimonios del bosque. El bosque no es un lugar para cualquiera. Puede parecer tranquilo, lleno de aire fresco y cantos de aves, pero esa fachada engaña. Si pasas suficiente tiempo aquí, te darás cuenta de que la naturaleza no solo oculta vida, sino también cosas que ni la razón puede explicar. Eso lo descubrí a la mala. Mi nombre es Gabriel y crecí en una familia de cazadores. Desde que tengo memoria, mi padre me enseñó todo lo que sabía sobre el bosque. Pasábamos semanas enteras adentrándonos en lo profundo, rastreando animales y aprendiendo a movernos en silencio para no alterar el equilibrio natural. Él siempre me decía que el bosque tenía reglas no escritas, códigos que debíamos respetar si queríamos salir de él con vida. Pero, al ser joven, nunca le di demasiada importancia. A mí solo me interesaba la emoción de la caza, el orgullo de llevar una buena presa a casa. Durante años, nuestra rutina fue siempre la misma. Cazábamos ciervos, jabalíes, conejos, lo habitual. Nada fuera de lo común, hasta que comencé a notar que mi padre evitaba ciertas áreas del bosque, como si tuviera miedo de ellas. A veces, al acercarnos demasiado a una zona en particular, su semblante cambiaba por completo y sin decir una palabra, daba media vuelta y nos dirigíamos a otro lugar. Pasaron los años, y aunque no mencionaba nada, siempre supe que algo le preocupaba. Como hijo obediente, nunca lo cuestioné. Pero la curiosidad es una bestia que no se puede domar fácilmente, y pronto comencé a preguntarme qué era lo que lo mantenía alejado de ciertas áreas. La oportunidad de descubrirlo llegó cuando mi padre enfermó gravemente. Su salud se deterioraba día a día, y ya no podía salir al bosque conmigo. Fue entonces cuando decidí que era hora de explorar aquellos lugares que tanto evitaba. Me despedí de él una mañana, le dije que solo iría a cazar a los lugares habituales, pero en realidad me dirigí hacia el área prohibida. Desde el principio,
Algo me pareció distinto. La atmósfera del bosque cambió a medida que me acercaba. No era algo que pudiera explicar fácilmente, no era un olor, ni un sonido, ni nada tangible. Era como si el propio aire se volviera más denso, más pesado. Mi instinto me decía que algo no estaba bien, pero seguía adelante. Quería respuestas y estaba dispuesto a arriesgarme para conseguirlas. Me adentré más y más, guiándome por el viejo mapa que mi padre me había dado años atrás. Los caminos conocidos desaparecieron bajo mis pies y el paisaje comenzó a volverse desconocido. No había señales claras de vida, ningún rastro de animales, ni siquiera el ruido de las hojas agitadas por el viento. Era como si el bosque entero estuviera esperando algo. Después de varias horas de caminata, llegué a una zona que parecía haber sido olvidada por el tiempo. Los árboles eran más altos y más gruesos, y sus ramas formaban un dosel tan denso que apenas permitía el paso de la luz del sol. El suelo estaba cubierto de hojas podridas y musgo espeso, y el olor a humedad era insoportable. Algo me llamó la atención en la distancia. Era una estructura pequeña, apenas visible entre los árboles. Me acerqué con cautela, y al llegar, me di cuenta de que era una cabaña. No se veía abandonada del todo, pero estaba clara su antigüedad. La madera estaba oscura por los años de humedad, y las ventanas estaban cubiertas de polvo y telarañas. Parecía un lugar olvidado, como si nadie hubiera puesto un pie allí en décadas. Miré alrededor, buscando alguna señal de que alguien vivía allí, pero no encontré nada. Sin embargo, algo en mi interior me dijo que debía marcharme. Ese lugar no era seguro. Pero antes de que pudiera reaccionar, una sensación extraña se apoderó de mí, como si algo estuviera vigilándome desde el interior del bosque. No podía verlo, pero lo sentía. Decidí alejarme de la cabaña y regresar por donde había venido. Pero fue entonces cuando lo vi. Entre los árboles, a unos 50 metros de distancia, se movía una figura. Era grande, más alta que cualquier ser humano, y tenía una forma que no lograba comprender del todo. Parecía humanoide, pero su cuerpo estaba cubierto por una especie de manto oscuro, como si la misma sombra lo envolviera. No pude distinguir detalles, pero lo que sí vi fueron sus ojos. Brillaban en la oscuridad, dos puntos intensos que me observaban fijamente. Mi primer instinto fue correr, pero me di cuenta de que, por más que avanzara, la figura siempre estaba allí, a la misma distancia, siguiéndome. Aceleré el paso, pero sin éxito. Aquello, lo que fuera, no parecía tener prisa. Parecía disfrutar del miedo que me estaba consumiendo, acechando, como si fuera su presa. Intenté trazar el camino de regreso, pero pronto me di cuenta de que estaba perdido. Cada árbol, cada sendero, parecía igual. Había perdido toda noción de dirección y cada vez que intentaba orientarme, algo me lo impedía. El miedo comenzaba a apoderarse de mí y mi única esperanza era que, si seguía moviéndome, eventualmente encontraría la salida. Pero el bosque no me dejaba ir tan fácilmente. La figura continuaba siguiéndome, cada vez más cerca. Sentía su presencia a mis espaldas, aunque nunca la veía del todo. Solo esos ojos, brillando entre las sombras, asegurándose de que yo supiera que estaba ahí. El cansancio comenzó a hacer mella en mi cuerpo. Cada paso se volvía más pesado, y mis piernas comenzaban a fallar. Sabía que, si me detenía, estaría acabado. No podía dejar que me atrapara. Fuera lo que fuera esa cosa, no era algo con lo que pudiera razonar. Era una criatura que no pertenecía a este mundo, algo que existía en las profundidades del bosque y que había estado esperando por alguien como yo. El suelo bajo mis pies comenzó a volverse más inestable, como si el bosque mismo intentara atraparme. El musgo era espeso y resbaladizo, y las raíces de los árboles parecían levantarse para tropezarme. Todo estaba en mi contra. De repente, el bosque se abrió ante mí, y llegué a un claro. Pero lo que encontré allí me dejó helado. En el centro del claro había un círculo de piedras, y en el centro, una pila de huesos, algunos de animales,
otros no tan fáciles de identificar. Algo horrible había sucedido en ese lugar, algo que mi mente no podía ni quería procesar. La figura había dejado de seguirme, o al menos eso pensé. Pero entonces lo entendí, me había guiado hasta ese claro, como un depredador que lleva a su presa hacia una trampa. Estaba jugando conmigo. Sentí un dolor agudo en el pecho, como si el aire mismo me estuviera aplastando. Era difícil respirar y mi vista comenzó a oscurecerse. Caí de rodillas, incapaz de moverme, mientras sentía que mi vida se escapaba lentamente. Fue entonces cuando comprendí por qué mi padre había evitado este lugar durante todos esos años. Él sabía lo que acechaba en el bosque, sabía que algo antiguo y malicioso habitaba en lo profundo, esperando por quienes ignoraban las advertencias. No sé cuánto tiempo pasó. Quizás minutos, quizás horas. Cuando recobré la conciencia, el bosque estaba en silencio de nuevo. La figura había desaparecido, pero el sentimiento de haber sido marcado, de ser parte de algo más grande y oscuro, permanecía conmigo. Logré encontrar el camino de regreso, aunque no recuerdo cómo. Llegué a casa al amanecer, con el cuerpo agotado y el alma rota. Mi padre estaba allí, en la misma silla, mirándome con una tristeza que nunca había visto en él. Desde ese día, no volví al bosque. Y aunque nunca hablé de lo que ocurrió, sé que mi padre lo entendió. Él también había enfrentado aquello en el pasado, y sabía que yo había sido afortunado de salir con vida. El bosque guarda secretos que no están destinados a ser descubiertos. Y a veces, los cazadores no son los únicos que acechan en la oscuridad. Cazadores en la oscuridad. El día había comenzado como cualquier otro en la cabaña de casa. El olor a café recién hecho y la madera quemada en la chimenea eran parte de nuestra rutina cada mañana. Diego y yo habíamos planeado esta cacería durante semanas. El bosque que íbamos a explorar era conocido por estar prácticamente virgen y los cazadores locales hablaban de él con cierta reverencia, mencionando que siempre ofrecía las mejores piezas de caza, aunque pocos se atrevían a adentrarse en él. La caza siempre ha sido algo serio para nosotros, una tradición familiar. Mi padre me enseñó todo lo que sabía, y su padre antes que él. Diego, mi mejor amigo desde la infancia, había estado a mi lado en cada expedición, cada recorrido en el bosque. No éramos novatos. Sabíamos lo que hacíamos, o al menos eso pensábamos. Cuando el sol apenas comenzaba a iluminar el cielo, tomamos nuestras mochilas, rifles y nos pusimos en marcha. El aire fresco de la mañana nos acompañaba mientras caminábamos hacia la espesura del bosque. Sabíamos que aquel día sería largo, pero esperábamos una buena caza. A medida que nos adentrábamos más, los árboles parecían crecer más altos y las ramas más densas. Pronto dejamos atrás los senderos que conocíamos, internándonos en una zona poco explorada, confiando únicamente en nuestra brújula y en nuestro instinto para guiarnos. Nos manteníamos en silencio, atentos a cualquier movimiento, cualquier señal de vida en la maleza. Durante las primeras horas no vimos nada más que pequeños rastros, huellas de ciervos, marcas en los árboles que indicaban que algunos animales habían pasado por allí recientemente. Parecía un día típico de caza. Sin embargo, después de varias horas, algo cambió. El bosque, que hasta entonces había sido un lugar de paz y tranquilidad, comenzó a sentirse diferente. La atmósfera se volvía densa, como si el aire mismo pesara más. Había algo en el ambiente que no lograba identificar, pero mi instinto me decía que algo no estaba bien. No era miedo lo que sentía, pero había una sensación de incomodidad, como si estuviéramos siendo observados. Diego caminaba unos metros delante de mí, y aunque no lo decía en voz alta, podía notar en sus gestos que él también lo sentía. Sin embargo, seguimos avanzando. Sabíamos que este bosque era grande y no queríamos perdernos la oportunidad de una buena cacería. El primer indicio de que algo estaba realmente mal lo encontramos cuando tropezamos con un área abierta en medio de la espesura. No era un claro natural,
sino uno que claramente había sido creado por manos humanas. El suelo estaba cubierto de cenizas y restos de fuego, y en el centro, lo que parecían ser huesos esparcidos. Al principio, pensé que podrían ser los restos de algún animal muerto por depredadores, pero al acercarme, vi que eran diferentes. Eran huesos que habían sido cortados, no por dientes, sino por herramientas. No sabía exactamente qué tipo de animal era, pero algo en su disposición y en el estado de los restos me puso nervioso. Algo no cuadraba. Mientras inspeccionábamos el área, noté algo más. Alrededor del claro, colgados de los árboles, había varios símbolos tallados en la corteza. No reconocí ninguno de ellos, pero parecían antiguos, casi rituales. Diego, que se había acercado a uno de los árboles, me miró sin decir nada. Sabía que él también estaba pensando lo mismo que yo. Esto no era parte de la naturaleza, alguien había estado aquí. Decidimos no quedarnos mucho tiempo en el lugar. Continuamos caminando, ahora con una nueva sensación de alerta. Los cazadores experimentados aprenden a escuchar sus instintos, y el mío me decía que debíamos marcharnos, pero seguí adelante por la simple curiosidad. Algo nos atraía más profundo en el bosque, y aunque no lo sabíamos entonces, pronto descubriríamos lo que realmente sucedía en esos árboles antiguos. Pasaron unas horas más sin incidentes, pero el sentimiento de ser observados nunca desapareció. Estábamos a punto de girar hacia el norte y regresar a nuestra cabaña cuando vimos algo que detuvo nuestro paso. Delante de nosotros, apenas visible entre los árboles, había una figura encapuchada. No era un animal, ni tampoco parecía un cazador como nosotros. No se movía, simplemente estaba ahí, inmóvil, mirando en nuestra dirección. Diego y yo nos quedamos congelados, sin saber qué hacer. No era normal encontrar a otra persona tan adentro del bosque, y mucho menos alguien vestido de esa manera. Sin embargo, antes de que pudiéramos hacer algo, la figura se deslizó hacia las sombras y desapareció entre los árboles. Ambos nos miramos, sabiendo que lo mejor sería dar la vuelta y regresar, pero había algo que nos empujaba a seguir adelante. Queríamos saber más, aunque en el fondo sabíamos que nada bueno saldría de aquello. Nos adentramos más en el bosque, siguiendo el rastro de la figura encapuchada. No había huellas, pero el camino que tomamos parecía guiarnos directamente hacia lo que sería el descubrimiento más aterrador de nuestras vidas. Al llegar a una pequeña colina, desde donde se veía un valle entre los árboles, lo vimos todo. Allí, en el claro del valle, había un grupo de personas. Vestían de la misma manera que la figura que habíamos visto, todos con túnicas oscuras y encapuchados. No podíamos ver sus rostros, pero lo que hacían en el centro del claro era innegable. Habían construido lo que parecía un altar de piedra, y sobre él yacían varios animales, muertos y colocados de manera ritual. Era una escena macabra, y a pesar de que éramos cazadores y estábamos acostumbrados a la muerte, aquello era diferente. Los animales no habían sido cazados para comer o por deporte. Habían sido sacrificados, y el propósito era evidente en la forma en que estaban dispuestos. Nos agachamos entre los arbustos, tratando de mantenernos fuera de su vista. No podía apartar los ojos de lo que sucedía frente a mí. Las figuras comenzaban a moverse alrededor del altar, entonando cánticos que no lograba entender. Parecía un ritual antiguo, algo que no debía estar ocurriendo en este tiempo y lugar. Pasaron los minutos, y el ambiente se volvió aún más pesado. El viento dejó de soplar, y el aire alrededor se volvió opresivo. El bosque, que antes parecía lleno de vida, ahora estaba completamente en silencio, como si toda criatura hubiera huido de aquel lugar maldito. De repente, las figuras se detuvieron, y una de ellas, la más alta, se acercó al altar. Con un movimiento lento y ceremonioso, sacó lo que parecía ser un cuchillo largo y delgado. Lo levantó en el aire, y el grupo se inclinó hacia adelante, como si estuvieran esperando algo. No sé cuánto tiempo pasó. Todo sucedía a cámara lenta en mi mente, pero cuando el cuchillo descendió y atravesó el cuerpo del último animal en el altar, un sonido gutural resonó en el valle,
como si algo hubiera sido liberado. Fue en ese momento cuando me di cuenta de que no estábamos presenciando simplemente un sacrificio de animales. Había algo más en juego. Me volví hacia Diego, pero no necesitaba decirle nada. Lo vi en sus ojos. Ambos entendimos que debíamos salir de allí lo más rápido posible. Nos retiramos en silencio, sin hacer ruido. Cada paso que dábamos nos acercaba a la seguridad del bosque más familiar, pero la sensación de que algo nos seguía no desapareció. No volteamos, no quisimos ver si alguno de los encapuchados nos había visto. Solo queríamos llegar a un lugar seguro. Finalmente, después de lo que parecieron horas, salimos del bosque y regresamos a la cabaña. Esa noche no dijimos una sola palabra. Ambos sabíamos que lo que habíamos visto no debía ser mencionado a nadie. No era solo el miedo a que no nos creyeran, sino el temor de que algo nos siguiera si hablábamos de ello. Al día siguiente, sin intercambiar muchas palabras, empacamos nuestras cosas y dejamos el lugar. Sabía que nunca volvería a ese bosque y que lo que vimos allí permanecería conmigo para siempre. El retorno de los cazadores. Siempre me habían contado historias de los indios que protegían estas tierras, pero las había dejado pasar como simples leyendas, relatos de un tiempo antiguo y olvidado. Los cazadores más viejos hablaban de ellos con respeto, mencionando cómo cuidaban el bosque como si fuera parte de su alma. A mí, sin embargo, solo me interesaba la caza. El bosque me daba lo que necesitaba y yo tomaba sin preguntar. Hoy, al estar sentado en lo más alto de un árbol, sudando y conteniendo la respiración, mientras los gritos de guerra y el eco lejano de cascos de caballos resonaban a lo lejos, me arrepiento de no haber escuchado. Todo empezó como un día cualquiera. Mi amigo Andrés y yo habíamos planeado esta expedición durante semanas. Él, siempre buscando la aventura, sugirió que fuéramos más allá de los límites habituales de caza, hacia una parte del bosque que ninguno de nosotros había explorado antes. Sabíamos de su existencia por viejos mapas, pero la mayoría de los cazadores evitaban esa zona. Se decía que no había animales para cazar, y que quienes habían intentado adentrarse volvían con una sensación extraña, incapaces de describir exactamente lo que sentían. Aún así, no nos echamos para atrás. Somos cazadores. Hemos enfrentado tormentas, animales salvajes y terrenos traicioneros. ¿Por qué temerle a un mito del pasado? Partimos al amanecer. El sol apenas iluminaba el horizonte cuando nos internamos en el bosque. Las primeras horas fueron tranquilas. El viento movía suavemente las hojas y el sonido de nuestros pasos era lo único que interrumpía la calma del lugar. Parecía un día más, igual que cualquier otra expedición. Pero algo cambió al acercarnos al área olvidada. Los árboles se volvieron más densos, sus ramas entrelazadas formaban una especie de techo natural que oscurecía el camino. No había aves cantando, ni el típico crujido de las ardillas corriendo por el suelo. Era como si el bosque mismo hubiera caído en un extraño silencio. Andrés y yo intercambiamos miradas, pero seguimos adelante. Pronto encontramos huellas frescas de ciervo. Un buen presagio, pensamos. Seguimos el rastro, internándonos cada vez más en la espesura del bosque. Los árboles parecían observadores inmóviles, testigos de algo que aún no comprendíamos. El aire se volvió más denso, y aunque era pleno día, la luz del sol apenas atravesaba el dosel. Después de un par de horas caminando, encontramos un claro. Allí, en el centro, había algo que no esperaba ver, una formación de piedras dispuestas en un círculo perfecto. Parecía un altar, o tal vez un antiguo sitio de rituales. Algo en mi interior me gritaba que debíamos irnos, pero Andrés, con su usual temeridad, decidió inspeccionarlo de cerca. Yo lo seguí, aunque cada paso me hacía sentir más incómodo. Mientras mirábamos las piedras, un fuerte viento se levantó de la nada. Las ramas comenzaron a moverse violentamente y el aire se llenó de un extraño olor, como a tierra mojada mezclada con algo metálico. Entonces,
lo escuché. Al principio, pensé que era mi imaginación. Un ruido lejano, similar al trueno, pero al prestarle más atención, comprendí lo que realmente era. Eran gritos. Gritos que no se parecían a nada que hubiera oído antes. Provenían de todas partes, como si el bosque mismo estuviera gritando. Andrés también los escuchó. Pude ver el miedo en sus ojos, y por primera vez en todo el día, vi que dudaba. Era como si algo hubiera despertado en aquel claro, algo antiguo que no debía ser perturbado. Entonces, los vimos. Siluetas entre los árboles, moviéndose a gran velocidad. No eran ciervos ni ningún otro animal del bosque. Parecían personas, pero su manera de moverse era demasiado rápida, demasiado precisa. Se acercaban, y con cada segundo que pasaba, los gritos se hacían más fuertes. Sin decir nada, corrimos. El instinto nos decía que debíamos salir de allí cuanto antes. Corríamos entre los árboles, saltando sobre raíces y evitando ramas bajas. Pero por más que corríamos, no podíamos alejarnos del sonido de los gritos ni de las figuras que nos seguían. Fue entonces cuando vi el árbol más alto. No lo pensé dos veces. Sin decir nada, me impulsé hacia una de las ramas bajas y comencé a trepar. Andrés hizo lo mismo, pero más despacio. Mis manos y piernas trabajaban mecánicamente, impulsándome hacia lo más alto que podía alcanzar. Desde arriba, tendría una mejor vista de lo que nos seguía, y quizás estaríamos a salvo. Cuando llegué a una rama alta, lo vi. Desde mi posición, pude observar claramente lo que nos estaba persiguiendo. Eran figuras humanas, pero no del todo. Llevaban lo que parecían ser vestimentas tribales, pieles de animales y plumas, como las descripciones de los antiguos indios que protegían estas tierras. Pero había algo extraño en ellos. Sus movimientos eran rápidos, demasiado fluidos, y sus rostros estaban distorsionados, como si estuvieran atrapados entre el mundo de los vivos y el de los muertos. Los caballos que montaban no eran como los que conocía. Eran bestias enormes, oscuras, con ojos que parecían brillar en la penumbra del bosque. Cada paso que daban parecía resonar en mi pecho, como si el suelo mismo temblara bajo su peso. Andrés apenas había llegado a la mitad del árbol cuando uno de los jinetes lo alcanzó. Lo vi desde arriba, pero no podía hacer nada. El jinete lo rodeó, y aunque no podía escuchar lo que le decía, pude ver la desesperación en el rostro de mi amigo. Intentó correr, pero fue en vano. El jinete levantó una lanza, y en un segundo, Andrés estaba en el suelo, inmóvil. Mi cuerpo temblaba, no solo por el miedo, sino por la culpa de no haber hecho nada. No podía apartar la vista de lo que estaba ocurriendo. El jinete desmontó, se acercó al cuerpo de Andrés y, con un gesto lento y ceremonial, lo levantó sobre su hombro. Luego, sin mirar atrás, comenzó a caminar hacia el círculo de piedras. Quise gritar, pero sabía que no podía. Si lo hacía, me descubrirían. Permanecí en silencio, inmóvil, aferrándome con fuerza a la rama mientras observaba cómo se alejaba, llevándose a mi amigo. El bosque volvió a quedar en silencio. El viento se calmó y el aire pesado desapareció como si nunca hubiera estado allí. Pero algo dentro de mí había cambiado para siempre. Las leyendas eran reales. Los indios que protegían estas tierras aún estaban aquí, esperando a aquellos que se atrevían a cruzar los límites. Permanecí en lo alto del árbol durante horas, hasta que el sol comenzó a ponerse. Sabía que tenía que bajar, pero el miedo aún me paralizaba. Finalmente, reuní el valor suficiente y comencé a descender, con cuidado de no hacer ruido. Mis piernas temblaban al tocar el suelo, pero sabía que no podía quedarme allí. Tenía que salir del bosque. El camino de regreso fue lento y tortuoso. Cada crujido de las hojas bajo mis pies me hacía saltar. Los árboles parecían más cercanos, como si intentaran atraparme, impedirme salir. Finalmente, después de lo que parecieron horas, encontré el sendero de vuelta a la civilización.
Cuando llegué al borde del bosque, miré hacia atrás una última vez. Las sombras entre los árboles parecían moverse, como si los espíritus que habitaban allí me estuvieran observando, asegurándose de que me marchara. Sabía que nunca más volvería a ese lugar. Lo que sucedió en ese bosque no es algo que pueda explicar con palabras. No hay lógica ni razón que pueda justificar lo que vi. Solo sé que los antiguos protectores de esas tierras siguen ahí, y que cualquier cazador que se atreva a adentrarse demasiado en su territorio pagará el precio. Andrés nunca fue encontrado. Cuando regresé a la aldea y conté lo sucedido, nadie me creyó. Dijeron que era imposible, que los indios habían desaparecido hace siglos. Pero yo sé lo que vi. Y aunque nunca podrán entenderlo, seguiré contando esta historia. Porque el bosque tiene secretos que no deben ser olvidados, y los cazadores no siempre somos los depredadores. A veces, somos la presa.